Conversábamos hace pocos minutos con el doctor Juan Carlos Cassinelli y nos recordábamos que cuando ejercíamos la profesión de periodismo acá en un medio de comunicación, él estuvo hace algunos años acá como jefe político del Cantón Guayaquil, luego se le encargó la gobernación del Guayas y estuvo siempre trabajando preocupado por los intereses del Cantón del Empalme. Luego fue un asambleísta y ahora lo tenemos como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ese trabajo se lo consigue con humildad y con honestidad. Y eso es lo que ha venido demostrando el doctor Juan Carlos Cassinelli, quien ha querido compartir con nosotros esta rendición de cuentas a los mandantes. Lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Juan Carlos Cassinelli por este informe de rendición de cuentas a la población. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Un agradecimiento especial a los chicos, las chicas, los profesores, por la gentileza de compartir conmigo este momento tan importante como es el rendir cuentas a los mandantes. Lo importante, además de poder sentirme, señor alcalde encargado, señor alcalde titular, aquí en mi casa, aquí en el Empalme, en este hermoso municipio. Ingeniero Rodolfo Cantos Acosta, alcalde del Cantón El Empalme encargado, muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Soy yo quien me honro de estar aquí y estaré las veces que sean necesarias junto al pueblo del Empalme, junto a mi pueblo guayacense y a mis conciudadanos del Ecuador. Señor Washington Álava Sabando, querido amigo, alcalde titular del Cantón, y rendir esas cuentas puede ser un proceso largo, tedioso y cansado. Si para hacerlo recurriéramos a inventar cosas, o si para hacerlo recurriéramos a una dialéctica permanente que lo que hiciera es llenarlos de palabras en el auditorio y no poder respaldar con hechos fehacientes que ustedes han podido comprobar este último año el trabajo que hemos venido realizando. Esa Constitución nacía de la palabra del entonces candidato a presidente de la República, Rafael Correa, que dijo que uno de sus primeros decretos era llamar a consulta popular para ir hacia una constituyente, y así lo cumplió. Y es así como en esa Constitución de Montecristi se plasmaron preceptos que nunca más el pueblo ecuatoriano los va a cambiar. Hemos trabajado durante estos 2 años, no solamente el último año, en plasmar en una realidad legislativa todos aquellos preceptos constitucionales. Pero qué difícil es. Es difícil en la medida en que hay sectores políticos que no les interesa este cambio. ¿Y por qué no les interesa el cambio? Porque es un cambio que afecta positivamente a la gente. Es un cambio que pasa las barreras sociales y las aproxima. Es un cambio que hace que la población se eduque y se integre, que su autoestima surja, que el migrante se sienta otra vez parte del Ecuador y que piense inclusive en retornar. Es una ley que crea una banca pública que fomenta el desarrollo. Son unos cambios sustanciales que se dan en el país que no gustan a todos. No gustan a la mayoría de los banqueros, no gustan a sectores empresariales, pero tampoco les gusta a determinadas organizaciones sociales. Por eso, en esa lucha por el cambio, es que ustedes se dan cuenta que en la Asamblea Nacional, el bloque de país y sus aliados, de los cuales yo soy parte, el bloque de país tiene que luchar no contra la derecha, sino también contra la extrema izquierda. Son nuestros opositores en la Asamblea Nacional, no solamente Madera de Guerrero, no solamente los socialcristianos, sino, admírense, son nuestros opositores, los señores del Movimiento Popular Democrático, son nuestros opositores, los señores de Pachacutic. ¿Y por qué son nuestros opositores? Porque se han unido en el otro lado para no dejar que pasen estas leyes que son fundamentales para el pueblo ecuatoriano. El MPD se unió para no permitir, pero no lo lograron, que empecemos la reforma del sistema de educación. Pachacutic se unió para no permitir que vayamos adelante con una ley de recursos hídricos y de aguas, fundamental para el desarrollo del país. Pero la voluntad firme del primer mandatario, unida
a ese trabajo que consistentemente hemos hecho en estos 2 años como bloque de Movimiento País y como asambleístas, ha logrado que en los últimos 24 meses tengamos 33 leyes aprobadas. Pero los libros no se deben de medir por libras, sino por contenido. Y en ese sentido hay que ver qué tipo de leyes son las que hemos aprobado. Reforma la Ley de Seguridad Social, reforma la Ley de Servicio Público, Código Orgánico de la Producción, señor alcalde, lo que tiene que ver con el Código de Finanzas Públicas y Organización Territorial, que hace que los municipios reciban los recursos necesarios para defender sus competencias y autonomías. Hemos trabajado durante este año, estos últimos meses, en leyes sustanciales, como la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, la Ley Orgánica de Educación Superior. Ahí tengo una anécdota. Cuando tratábamos la Ley Orgánica de Educación Superior, todos los rectores venían a la asamblea a decir que era una ley terrible, que era terrible. Cuando pasamos el primer debate, todos los rectores decían que era una ley espectacular, pero en todo momento, sobre todo los rectores de determinadas universidades privadas, buscaron que se siga pensando que la Universidad del Ecuador era una universidad negocio, que la educación era un negocio. Y en nuestra Constitución, la educación no es un negocio, la educación es un derecho. Por eso es que el presidente de la República insiste permanentemente en que el día en que el sector público, cuando uno quiere optar por una educación, diga: yo me voy al sector público, a la escuela fiscal, al colegio fiscal, porque es superior en capacidad a lo particular, habremos construido en ese momento ese estado ideal donde los servicios sociales sean realmente eficientes. Código Orgánico de Planificación, ley reformatoria a la seguridad social que permite que mucha gente hoy tenga una mejor pensión, pero independientemente de aquello, las políticas de seguridad social van también a la atención médica permanente, no solamente en este momento de lo que tiene que ver con los jubilados, no solamente con los trabajadores, sino también con los chicos hasta 18 años de edad, sus hijos, sus hijas. Claro, esto va a traer inconvenientes, porque en este país había que construir todo, desde la infraestructura física. Eso pasó con el sistema de salud. Se invirtió tanto en salud, se atendió tanto en salud, que la población se volcó a los hospitales y los hospitales colapsaron. Y el gobierno ha vuelto a poner dinero en los hospitales y busca rescatar el tema de salud. Pero es porque la población empieza a creer realmente que ha mejorado la calidad de los servicios públicos, como estos que estoy indicando. Y no hay forma de que mejoren si no conlleva una reforma legal permanente desde la Asamblea que permita ajustar esos procesos. Legislamos la ley reformatoria, la ley para reprimir el lavado de activos, la ley reformatoria, la ley orgánica de régimen de soberanía alimentaria, la ley reformatoria a la ley orgánica electoral para que se le asignen a los movimientos y a los partidos los recursos necesarios para que democráticamente participen en campaña. Hoy nuestro movimiento, al que me debo como asambleísta, País, recibe recursos. Movimiento que además se registró hace apenas 3 meses con más de 1 millón de firmas en el Consejo Electoral. Ley reformatoria, la ley de legalización de tenencia de tierras, ley orgánica, ojo con esto, de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, una ley fundamental para el país, donde se comercializaban las córneas de ojos, se comercializaban distintas partes para trasplantes de manera ilegal, y que nosotros, a través de una ley adecuada, hemos establecido un mecanismo que debe reglamentarse, pero que va a permitir que todo lo que tenga que ver con transparencia, con trasplantes de órganos, tejidos, etcétera, bajo un control adecuado, sea totalmente lícito.
pero además permanente, con donantes permanentes en el Ecuador. Hemos derogado, es decir, eliminado más de 1.500 leyes obsoletas en este año. 1.500 leyes. En el Ecuador el problema no es que hay que hacer más leyes. Aquí hay ley para todo. Usted quiere una ley, pídamela, yo se la busco en el abecedario. Hay ley para todo. Sin embargo, son leyes obsoletas, son leyes inadecuadas. Solamente en los últimos 2 meses, 1.500 leyes derogadas para siempre, que no tenían ningún tipo de principio ni fin. Sin embargo, es una ley que evoluciona mucho, hasta el punto que después de la aprobación de la ley, los primeros que quisieron salir a manifestarse en contra de la nueva ley eran los sistemas de transporte pesado, que decían que vulneraban sus derechos. Se busca una equidad legislativa entre el deber ser y lo que realmente sucede. Por eso había que también regular el tema de las tricimotos. Las tricimotos son una realidad social en el país. La tricimotos no es el descubrimiento antojadizo de alguien que quiso hacer negocio, pero hay que regularlos, hay que ponerles un control adecuado, hay que establecer los espacios por los que pueden circular. Ley orgánica de educación intercultural, fundamental. Ley orgánica de economía popular y solidaria. Quienes tienen acceso a cooperativas, quienes están en las cajas de los barrios, entienden perfectamente la trascendencia de una ley orgánica de economía popular y solidaria que permite por primera vez un adecuado control y agrupamiento de estos sectores que eran llamados informales, pero que son completamente formales en la economía ecuatoriana. Para que tengan una idea, circulante en el país. Las cooperativas, a veces pensamos que lo maneja la banca privada, están equivocados. El verdadero potencial económico del país, la plata de ustedes, del señor agricultor, la plata del señor del campo, del señor de la ciudad que tiene su pequeño negocio, normalmente no lo manejan los bancos, lo manejan las cooperativas pequeñas, aquellas que eran controladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, las que eran controladas por la Superintendencia de Bancos, pero además esos pequeños núcleos llamados cajas de ahorro que se replican en todo el país, esos manejan la plata. Nosotros establecimos, porque era parte de la Constitución además, esa ley orgánica de economía popular y solidaria. Y así, más de 30 leyes